y diferenciabilidad. Empecemos con continuidad. Vamos a ver muchos tipos de continuidad, dos tipos en verdad, pero primero hablemos de continuidad en un punto. ¿Qué significa que una función sea continua para un valor de x? Por ejemplo, para x igual a. Que la función sea continua para x igual a quiere decir que nosotros podemos, cuando grafiquemos las funciones, pasar por el punto A sin levantar el fibrón. Por ejemplo, esta sería una función que es continua para el valor x igual a A. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse para que la función sea continua en ese punto? Yo cuando pase por acá, necesito que el fibrón pueda pasarlo sin levantar. Entonces, ¿qué va a pasar en las cercanías de ese punto? Primero, el punto tiene que existir. Si no existe el punto, si no existe la imagen, ya la función va a ser discontinua. ¿Qué más tiene que pasar? La función. La parte que se acerca por izquierda tiene que ser igual a la parte que se acerca por derecha. ¿Bien? Porque si son distintas, tampoco es continua. Tengo que levantar el fibrón. Y además, no solamente tienen que ser iguales entre sí, sino que también tienen que ser iguales a la imagen. ¿Bien? Vamos a estudiar cómo quedarían las discontinuidades si no se cumple cualquiera de esas condiciones y vamos a clasificarlas. Bueno, primera condición que vamos a remarcar, que exista el límite. Segundo, esto ya sé que no van a llegar a ver, quiero escribir tasas relacionadas acá arriba nomás para no olvidarme. Primero, primera condición, el límite de la función cuando x tiende a por izquierda tiene que ser exactamente igual que el límite cuando x tiende a por la derecha. Vamos a ver ejemplos donde no se cumple esto. Un ejemplo donde no se cumpliría esta condición sería, por ejemplo, si cuando x tiende a, alguno de los límites me da infinito, ya sea por izquierda o por derecha. Podrían darme los dos infinitos. Yo acá voy a hacer que uno solo dé infinito. ¿Qué otra cosa podría pasar? Que por izquierda y por derecha no me den infinitos, pero que me den números distintos. Acá el límite me da 5 y acá me da 7, por ejemplo. Oh, esperen que se me están conectando ahora. ¿Cómo andan? Les comento. Meli, estamos empezando con continuidad. Juli, ¿sos vos que cambiaste de cuenta y ya habías visto la primera parte? O igual les comento para Meli. Estamos analizando continuidad. ¿Qué significa que una función es continua en un punto? Que una función sea continua en un punto significa que puedo graficar la función en ese punto sin levantar el fibrón. ¿Bien? Entonces, esta función para x igual a es continua porque yo pude hacer la gráfica sin levantar el fibrón. Estamos estudiando cuáles son las condiciones que tienen que darse para que nosotros podamos hacer un análisis sobre la continuidad. Bien, tenemos que hacerlo analíticamente esto. Entonces, primera condición, que exista el límite. Límite por izquierda y por derecha tienen que ser iguales. Esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a de la función está definido. Vamos a llamarlo L. Si es igual por izquierda y por derecha, el límite está definido. Acá mostré casos donde no está definido, ya sea porque da números distintos o porque de un lado da infinito, o de los dos lados infinito. Estos tipos de discontinuidades se llaman de salto. Los dos se llaman así. Discontinuidad de salto. No les va a aparecer en el libro, pero si la cursaron, les van a haber nombrado que cuando uno de los límites es infinito, la diferencia de altura entre los puntos es infinita. Entonces lo llamamos de salto infinito este. Vamos a poner acá, bueno, infinito. Mira ahí, infinito. Y cuando yo puedo calcular exactamente la distancia entre los dos límites, o sea, me dio un número a la izquierda y un número a la derecha el límite, es finito. ¿Bien? Pero en este tipo de discontinuidades no podemos calcular el límite.
No existe. Da distinto por izquierda y por derecha. Bien. Hola, Cele. Hola. Estamos empezando con la parte de discontinuidad. ¿Qué otra Así condición es. tiene que darse para analizar si una función es continua o no? Esto pasaba si no se cumple la primera condición. Vamos a ver otra. Vamos a suponer ahora que sí se cumple esa condición. Ahora el límite sí existe. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede pasar? Podría pasar que voy a marcar dos casos donde el límite va a existir. Podría pasar que no exista la imagen. Entonces, vengo hasta acá, tengo que saltar, tuve que levantar el fibrón, apoyo acá y sigo graficando. O puede pasar que la imagen sí exista, pero que no sea igual al límite. Entonces, segunda condición, tiene que existir la imagen, tiene que estar definida en A la función. ¿Bien? Tiene que existir f en A. Y acá, si miramos este ejercicio, esta gráfica, perdón, existe el límite, nos da acá L, existe la imagen, nos da acá f en A, pero no son iguales entre sí. Por eso la función no es continua. Con eso anotamos la última condición. Límite, cuando x tiende a f de x, tiene que ser igual a la imagen en A. Bien, quiero ver hasta dónde se ve el pizarrón ahí. Sí, se ve bien. Ah, ven hasta la parte de abajo. Perfecto. Bien. Entonces, dijimos que cuando no se cumple la condición del límite, si no existe el límite, la llamamos discontinuidad de salto, ya sea salto finito o infinito. Ahora, ¿qué pasa si existe el límite, pero lo que no se cumple son la segunda y la tercera condición? O la segunda o la tercera. Estas dos discontinuidades reciben el mismo nombre. ¿Qué nombre reciben? Bueno, lo podemos llamar de tres formas distintas. Discontinuidad salvable, evitable o removible. Bien, cualquiera de los tres nombres está bien. Sería bueno que se acuerden los tres. ¿Por qué? Ustedes les van a dibujar una gráfica en el examen y les van a decir, indique para qué valores de x se produce una discontinuidad evitable. Si ustedes se lo estudiaron solamente como removible, van a decir, uy, ¿qué significa evitable? ¿Bien? Para eso tienen que conocer los tres nombres. Y lamentablemente, la parte de la 11.6 no la tienen en el libro. Así que la tienen que estudiar como se las doy. Bien, esto no está en el libro, lamentablemente. Es muy poquito lo que tienen de este blog. Hola, vale. Estamos viendo continuidad. Olis. Sergio, ¿podrías explicar el último punto, por favor? ¿Esto o No, esto? eso, por favor. Esto quiere decir que el límite tiene que estar a la misma altura que la imagen. Por ejemplo, si vemos acá, existe el límite porque por izquierda y por derecha se acerca al mismo lugar. ¿Bien? También existe la imagen porque está el circulito pintado. Pero si yo miro las alturas son distintas. Tendrían que estar este puntito a la misma altura que esto. Tendría que estar pintado acá para que la función sea continua. Pero está pintado a otra altura distinta. Bien, estos dos puntitos tienen que estar a la misma altura. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Bien. Sergio, Sí. ahí dice salvable, evitable y qué más. Removible. Dale, gracias. Bueno, vamos a hacerlo a esto analíticamente ahora. Pero siempre son estas tres condiciones. Vemos si existe el límite, vemos si existe la imagen y si son iguales entre el límite y la imagen.
Agustín, yo les escribí hoy en el grupo que si alguno iba a ver el partido de Unión me avisaba y les cambiaba la clase, no había drama. No, no hay problema. No te preocupes. Bien, vamos a ver. Entonces, ya vimos las tres condiciones. ¿Qué pasa si me dicen, me dan una función y me dicen, analice si la función es continua? Bien, pero no me aclaran en qué punto. ¿Cómo hago yo para saber en qué punto ver? Si me dan una función cualquiera, hago algo fácil, no la voy a hacer a esta ni siquiera, ni la copio. 2x más 3. Bien, que me analice si esta función es continua. Pero no me aclaran en qué valor. Entonces yo debería analizar si es continua en todo el dominio. ¿Cuál es el problema de esa función? Hay infinitos valores en el dominio, no puedo probar uno por uno. ¿Bien? Y por más que me delimiten el dominio, que me digan, analice la continuidad desde 1 hasta 2 nada más. También, entre 1 y 2 hay infinitos valores, no puedo probar uno por uno. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que aprender es cómo distinguir dónde hay posibles discontinuidades. Por teoría, todas las funciones, por ejemplo, lineales, cuadráticas, cúbicas, cualquier polinomial, todas las que dábamos, o la mayoría de las que dábamos en matemática como lenguaje, exponencial, la logarítmica, estas funciones yo las puedo dibujar en un solo tramo. Entonces, ¿qué significa? Que para cada punto su límite coincide con la imagen. Son continuas para todos sus puntos. Entonces, esta función, sí o sí, como es lineal, va a ser continua. ¿Dónde va a estar el problema? ¿Cuándo voy a tener que hacer todo lo que hicimos recién? ¿Dónde van a estar las posibles discontinuidades? Cuando tenga funciones racionales, en las funciones racionales puede ser que tenga una asíntota vertical, o cuando tenga funciones por partes, que las funciones por partes arrancan de una forma, después siguen con otra forma, siguen con otra forma. ¿Bien? En esos casos voy a tener que analizar donde tenga la asíntota vertical y donde tenga los cambios de tramo. Una vez que yo distingo dónde tengo que hacer el análisis, después hacemos siempre lo mismo. Buscamos el límite, buscamos la imagen y teniendo el límite, teniendo la imagen, buscamos a ver si son iguales. ¿Bien? Hola Eva. Estamos viendo recién la parte de continuidad. Iba a buscar un ejercicio. Por ejemplo, me dicen, analice si la siguiente función es continua en todo su dominio. Y me dicen, f de x es igual 3x cuadrado más 5, si x es menor o igual a 1, 2x más 4, ¿no? Si x es mayor que 1. ¿En dónde voy a analizar la continuidad? En uno solamente. ¿Por qué? Si yo miro el dominio de esta función, se va a separar acá en 1. Ven, acá está el 0, acá está el 1. Desde menos infinito hasta 1 va a tener la forma 3x cuadrado más 5. De 1 en adelante va a tener la forma 2x más 4. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa acá en 1. Para todos los otros valores del dominio es continuo. Solamente ahí puede estar la discontinuidad. Entonces, ¿cómo realizamos este ejercicio? Primero, buscamos el límite cuando x tiende a 1 por izquierda y buscamos límite cuando x tiende a 1 por derecha. ¿Qué funciones debería tomar en cada caso? Si lo quiero hacer por izquierda, a la izquierda hay valores que son menores que 1. Entonces tomo este tramo. 3x cuadrado más 5. A la derecha, tomo este tramo. Son valores más grandes que 1. ¿Bien? Entonces ahora calculamos los límites. Reemplazo el x con 1. 1 al cuadrado 1 por 3, 3. Más 5, 8. 2 por 1, 2. Más 4, 6. Como los límites son distintos, ya decimos que es una discontinuidad de salto. ¿Bien? ¿Alguno de los dos límites me dio infinito? No. Entonces es una discontinuidad de salto finito. Bien, voy a modificarla un poquito
para seguir, acá ya no tengo que analizar más nada. Pero voy a modificarla un poco para poder seguirla. Vamos a suponer ahora que en vez de decir más 4 acá, decía más 6. Si acá decía más 6, ¿qué pasa acá? Me va a quedar 2 por 1, 2, más 6, 8. Y ahora sí, los límites son iguales. Entonces acá, ¿qué decimos? Se cumple la primera condición. Existe el límite. Límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 8. Segunda condición. Vamos a ver si existe la imagen ahora. Yo quiero encontrar la función evaluada en 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar en cada uno de estos tramos? ¿Cuál es el que incluye al 1? Valores mayores que 1 quieren decir que no está tomando al 1. Empieza del 1,1, por ejemplo. ¿Bien? Necesito este tramo, el que dice x menor o igual a 1. Este sí incluye el 1. Acá x sí puede tomar valor 1. Entonces, en esa función voy a reemplazar la x con 1. Bien, 1 al cuadrado 1 por 3, 3 más 5, 8. Perfecto. Segunda condición se cumple porque existe la imagen. Ahora tenemos que ver la tercera condición. Si el límite cuando x tiende a 1 es igual a la imagen en 1. En este caso el límite nos dio 8, la imagen también nos dio 8, entonces son iguales. Ahora sí la función es continua. Bien. Pero acuérdense esto, ustedes solamente van a analizar la continuidad donde tengan una posible discontinuidad, donde haya un cambio de tramos. Vayan preguntando todo lo que necesiten. Esto es algo que suelen tomar y diría en todos los exámenes. Sí. Sí, ¿por qué lo elegí? Porque es la que incluye al 1. O sea, porque está el igual ahí. Exacto. Si no estaría el igual, no se cumpliría la segunda condición, no va a existir la imagen, porque en ninguna de las dos está incluida el 1. Una es para valores que son menores que 1 y otra para valores que son mayores que 1. Ninguno agarra justo al 1. Bien, ya que nombraste esto, el que haya hecho los ejercicios de límites de la 11.2 va a ver que había algunos ejercicios, por ejemplo, que decían así: tal forma si x es igual a 1, tal forma si x es distinto de 1. Por ejemplo, ¿no? Estoy inventando acá. Cuando pase algo de esto, cuando yo quiero calcular límite, límite es lo que pasa en las cercanías. Entonces, ¿qué son las cercanías? Números que son un poquito más bajos o que son un poquito más altos que 1, pero que no son 1. Entonces el límite se calcula con esta, con la de arriba. Y cuando quiero buscar la imagen, lo hacen con esta de abajo. Bien. Sergio, ¿y cuando es de salto, cómo sabemos cuando es de salto infinito o no? Por ejemplo, en este caso, invento, nos quedó 8 y el otro había dado 6. Pero son dos números, 8 y 6 son números. Pero capaz que mi función era, invento acá, x tendía a infinito, o bueno, vamos a hacerlo con 1. Vamos a seguir con 1, así no les complico la vida. Este tramo era x cuadrado más 1 dividido x menos 1. Entonces acá, ¿cuánto me va a quedar el límite? Me va a quedar 2 dividido 0. Me va a dar infinito este límite. Porque es algo dividido 0. ¿Bien? Entonces, ahora, como 1 me quedó infinito, ahora sí decimos, es de salto infinito. Este era el que era para mayores que 1, si no lo estoy errando, y este menor o igual a 1, ¿no? Pero va a ser de salto infinito cuando pase esto. Uno de los dos límites me quede infinito. Si los dos dan infinito, bueno, también es de salto infinito, pero con que uno dé infinito, ya automáticamente es de salto infinito. Sergio, Sí, ¿podés repetir lo que dijiste cuando era x igual a 1 o distinto de 1? sí. Porque no mandaba el micrófono para preguntarte. Borro todo esto. Vamos a suponer, acá escribo cualquier función, 2x menos 3.
si x igual a 1, x distinto de 1. ¿Cómo sería la función? Para valores menores que 1, los números que son menores que 1 son distintos de 1. Entonces va de esta forma. Las que son mayores que 1, también no son 1 los números mayores que 1. Entonces los mayores que 1 también están incluidos acá. Decir distinto de 1 es lo mismo que decir x mayor que 1 y también x menor a 1. Es como que yo tendría la función dividida en 3 tramos. Este tramo para x igual a 1, este tramo para x menor que 1 y este mismo tramo, 2 veces anotado, para x mayores que 1. En vez de anotarlo 2 veces, en vez de decir es menor que 1, entonces lo uso para el límite por izquierda, y es mayor que 1, lo uso para el límite por derecha, directamente ponen x distinto de 1. Pero que sea distinto de 1 ya quiere decir las dos cosas, que es o mayor o menor. No sé si se entiende. Entonces, esa es la que van a usar para los límites, tanto para el límite por izquierda como para el límite por derecha. ¿Cuál uso para la imagen? Siempre el que es igual a 1, porque la imagen es exactamente en 1. Por eso usamos esta para la imagen. Y en el que es distinto de 1, cuando tengamos que calcular el límite, ¿qué número le ponemos? Cuando el límite x tiende a... Reemplazan con 1. Con 1. Bien. Sí, porque nosotros lo que vemos es qué pasa en la cercanía, pero muy cerca. O sea, nosotros estaríamos analizando lo que pasa en x igual 1,00000001, por ejemplo. Un número muy cercano a 1. Claro. Directamente reemplazamos con 1. Y cuando en el Vamos a libro, acá. ¿Cómo, perdón? cuando en el libro te dice, ponele, si x es distinto de 1 y si x es igual a 1, para x igual 1, ese x igual 1, ¿qué representaría? La imagen. Ah, Solamente lo que pasa en ese punto. Solamente cuando x vale 1. Sería un puntito solo. bien, y ahí reemplazamos con el que es igual a 1, el Sí. que lo incluye, ¿no? Sí, eso para la imagen, sí. Bien. Bien. Seguimos entonces. Recuerden, en funciones por tramos solamente van a analizar la continuidad donde tengan cambios de tramos. ¿En qué otro tipo de funciones dijimos que puede haber algún problema a la hora de analizar continuidad? En las funciones racionales. En las funciones racionales también tendría que definírmelas por tramos. ¿Por qué? Si a mí me dan una función racional, x cuadrado más 3 dividido x menos 1, esta función directamente ya no tiene imagen para x igual 1, porque es restricción. Si ya no tiene imagen, es imposible que sea continua. Entonces, esta función sí o sí va a ser discontinua. A menos que me aclaren. Esta forma la toma para todos los valores que no son 1, y cuando x vale 1, me inventen otra función para que tenga imagen. Ahí sí, con esta hago el límite y con esto veo la imagen. Pero esta función así sola no tiene imagen para x igual 1. Sergio, y ponele, Sí. en el parcial pasado, no sé si lo viste, nos No daban un recuerdo, problema, seguramente, sí, pero... nos daban un problema y teníamos que armar la función por tramos. Pero ahí, después nos decía como que lo comprobemos o algo así. Nosotros la armábamos y poníamos para X, ponele mayor o igual a 3000 y cuando era más le sumábamos, creo que el 0,2%, una cosa así igual, o 2 centavos, no me acuerdo. Eh, Después ahí, ¿cómo deberíamos tomar uno para analizar el límite, otro para la imagen? Y tendría que ver el problema, pero si dice, la función de costo es 3.000 pesos por unidad, siempre y cuando se produzca un número menor o igual a 3.000. Bueno, si dice el igual, pones es menor o igual a 3.000. Si es Sí. para menos de 3.000 unidades, pones solamente menor. Tendría que verlo como está escrito. Eso mandarlo al grupo y lo hacemos si querés. No hay problema. Claro, decía que para ponerle salía 20 pesos para hasta 3000 unidades, sería de 0 a 3000 o no. Sí. Y que cuando superaban los 3000 se le incrementaban, no sé, 2 pesos por unidad.
Bien. ¿Te rayaron? Mandalo al Y grupo si querés y lo vemos entero. bueno, dale. Así ya lo Voy a tenemos ver si anotado. si lo encuentro porque se me borraron las fotos y creo que no lo habían cargado todavía y se me borraron las fotos, pero voy a ver si lo consigo. Bien. Entonces, esto que vimos hasta acá es continuidad. ¿Termina acá? No, todavía no, falta un poco. Este bloque es largo. 11.6. ¿Qué otro tipo de continuidad existe? Continuidad en un intervalo. Podrían darme una función cualquiera, 2x más 3, que yo ya sé que esta función es continua en todo su dominio, pero pueden aclararme. Encuentren la continuidad en un intervalo y acá vamos a ver qué pasa con intervalos, tanto abiertos como cerrados. Si me dan un intervalo abierto, no pasa nada. Solamente miro a ver si es continua esta función o no. Voy a inventar cosas acá. A ver, vamos a suponer, vamos a agrandar un poco esto, así no me acorta tanto. De 0 a 10, yo quiero ver si la función es continua. Si yo tendría acá x menos 11, esta función sería discontinua para x igual 11, porque no existe la imagen. Pero de 0 a 10 no hay ningún problema. Entonces la función es continua. Listo, punto. Si me dicen x menos 10, la función sería continua o no hay. En este caso, va a ser continua, ¿por qué? Porque acá no está incluido el 10. A mí me importa qué pasa del 0 para la derecha, del 10 para la izquierda, pero sin contar los extremos. ¿Dónde está el problema? El problema va a ser cuando me empiecen a aparecer corchetes, que ahora está incluyendo al 10 e incluyendo al 0. En este caso, cuando tengan corchetes, por más que sea solamente una función lineal, por más que sea la lineal, que yo ya sé que la función lineal es continua en todo su dominio. Si me llega a aparecer un conjunto con corchetes, tengo que sí o sí hacer un análisis especial para 0 y para 10. ¿Cuál va a ser ese análisis? Bien, yo acá grafico esa función, quedaría algo así, inventamos un poco. Bien, empiezan 3, pendiente 2. Nosotros vamos a tener que ver que acá, cuando x vale 0, vamos a suponer que acá está el 10, ¿bien? Que de acá hasta acá la función sea continua. ¿Cómo analizamos la continuidad en 0? Normalmente, ¿qué hacíamos? Veíamos límite por izquierda y límite por derecha tienen que ser iguales, tiene que existir la imagen y tiene que ser iguales entre sí. Lo que vamos a hacer acá va a ser lo mismo, pero sin tener en cuenta el límite por izquierda. No me importa lo que pasa a la izquierda del 0. Entonces, ¿qué va a tener que pasar acá en 0 para que la función sea continua? El límite, pero solamente por derecha, tiene que coincidir con la imagen. Y al revés va a pasar en 10. En 10 me importa solamente el límite por izquierda, no me importa lo que pase a la derecha. Bien. Para no escribir con número, vamos a poner A y B, para que lo puedan anotar como una regla. Si a mí me dan un intervalo y me piden analice la continuidad en el intervalo, obviamente hay que ver, si esto era entre 0 y 10, hay que ver que no haya una asíntota en 5, que no haya una asíntota en el medio, por ejemplo. Pero después de eso, nosotros tenemos que analizar acá. ¿Cómo analizo la continuidad en A? Límite, cuando x tiende a A, pero solamente me importa lo que pasa a la derecha de A, tiene que coincidir con la imagen en A. Pero no me importa el límite por izquierda. Y en B, vamos a decir que el límite, cuando x tiende a B, pero solamente por izquierda, tiene que coincidir con la imagen en B. Bien, esto sí ya es lo último de continuidad. Sergio, Sí, ahí te mando un ejercicio a ver si lo podemos resolver ahora, de continuidad, que es del examen. ahora no lo vamos a poder hacer. Ah, bueno. Pero mandar al grupo y lo mando cuando... Si no, termino de explicar esto y los hacemos. Pero quiero terminar antes de las 9:30 para que no se me duerman. ¿Bien esto? Sergio, Sí. te consulto. Cuando habías puesto la función racional, que era Ujú. x menos 11 abajo, eso no, o sea, si x es igual a 11, ¿no es que está fuera del dominio? ¿O de la Sí. X no va, o sea, no va a tener imagen para x igual a 11. porque está fuera del dominio?
Sí. Si me Ah, dicen ok. analizar la continuidad de 3 a 11, así no hay problema. Pero si incluye el 11, es discontinua porque no va a existir la imagen en 11. Ah, ok. Bien. Gracias. ¿Qué más tenemos que ver en la 12? En la unidad 11, perdón. Además de, con esto ya terminamos la 11, aunque esto es un poquito largo también, vamos a estudiar diferenciabilidad. ¿Qué significa que una función sea diferenciable? Que sea diferenciable significa que podemos derivarla. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que una función se puede derivar? ¿Qué representaba la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente. Entonces, para que una función tenga derivada en un punto, tiene que pasar que tenga recta tangente, si no, ya no la podemos derivar, y que además de a esa recta tangente le podamos calcular la pendiente. Si yo no le puedo calcular la pendiente, no podemos derivarla. ¿Bien? Entonces, gráficamente, vamos a empezar primero gráficamente, que es más fácil. ¿Cómo puede ser que una función no sea derivable? Bueno, una función no va a ser derivable, pero solamente para ciertos puntos. Si yo tengo una función que tiene alguna discontinuidad, por ejemplo, para este valor no va a ser derivable, pero para todos los demás sí. ¿Bien? Pero en ese caso donde la función es discontinua, nosotros ya no podemos calcular la recta tangente. No tiene recta tangente, pero por ejemplo, para este punto sí, tiene recta tangente. Bien, solamente para ese punto no podemos calcular la recta tangente. Seguimos. ¿En qué otro caso nosotros no vamos a poder derivar una función en un punto? Bien. Supongamos que la función viene con esta forma, función por tramo, y sigue con esta forma. En este punto, que lo vamos a llamar un punto anguloso, en el libro capaz que aparece como rulo o pico o rizo, pero ustedes acá en verdad no van a trabajar con funciones con rizo. En clase solamente lo van a nombrar punto anguloso. Capaz que si alguno la cursó con Gustavo, sí lo va a llamar rizo. Pero ustedes no van a trabajar con rizo. Solamente van a trabajar con puntos angulosos. ¿Por qué acá no podemos derivar en este punto? Para todos los otros puntos sí, pero ¿por qué no en ese? Porque en ese punto no puedo calcular la tangente. ¿Cuál sería la tangente? La tangente que era una recta que tiene para un punto determinado la misma pendiente que la función. Si yo vengo viendo la pendiente por izquierda, sería esa la pendiente, más o menos. Si yo la veo por derecha, sería esa. ¿Qué hago? ¿Saco un promedio? No podemos. No se puede calcular la recta tangente en ese punto. Este sería el segundo caso donde una función no es diferenciable en un punto. Repito, para todos los otros puntos de la función sí, menos para A. En este caso sí, puedo calcular la pendiente de esa recta. ¿Bien? Y el último caso sería, y acá les voy a dar un ejemplo, raíz cúbica de x. Esta función, para x igual a 0, si yo trazo la recta tangente, queda vertical. ¿Bien? Cuando tengo una tangente vertical, no va a ser diferenciable. ¿Por qué? Porque a una recta vertical, si yo le quiero calcular la pendiente, ¿cómo encontramos la pendiente de una recta? Tomábamos dos puntos, hacíamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero como los dos puntos están ubicados en el mismo valor de x, x2 menos x1 me va a dar 0. Y algo dividido de 0 no existe. Por eso a las rectas verticales no las podíamos escribir de la forma y igual m por x más b. Directamente la escribíamos como x igual 3, x igual 5. Bien, pero no la podemos representar nunca de la forma y igual m por x más b porque no le podemos calcular la pendiente. Si miramos analíticamente, ¿cómo nos damos cuenta de que esa función no se puede derivar para x igual a 0? Si yo intento derivar esa función, esto es lo mismo que decir x a la 1/3. Si yo derivo x a la 1/3, ¿bien?
bajo el 1/3, le resto 1, me queda x a la menos 2/3. Como es a la menos 2/3, yo puedo poner x a la 2/3 en el denominador. Entonces me termina quedando 1 sobre 3, x a la 2/3. ¿Bien? Si yo reemplazo la x con 0, 0 a la algo me va a quedar 0. 0 por 3, 0. 1 dividido 0 no existe. ¿Bien? 0 no pertenece al dominio de la derivada. Por eso no se puede calcular la derivada para x igual 0. La tangente queda vertical. Sergio, Sí. ahí para justificar eso tendríamos que hacer los límites laterales. No, esto generalmente se lo van a tomar como teoría. A ustedes les van a decir, las únicas opciones para que una función no sea diferenciable es que sea continua o se forme un punto anguloso. O la única opción es que sea discontinuo. Y ustedes van a tener que agregar teoría, pero por lo menos nunca se lo tomaron analíticamente a esto. Y yo vengo viendo estos exámenes, no sé, hace más de 10 años seguro. Ni siquiera en los exámenes virtuales que preguntaban cosas bastante raras, no vas a tener que hacer esto analíticamente. Bien, pero sería por esto, porque 0 no pertenece al dominio de la derivada. Sergio, Sí, entonces sería que no tiene derivada en un punto A porque puede ser discontinua, punto bien, anguloso, y bien. la tercera. O presentar una tangente vertical. Ah, perfecto, gracias. Bien. ¿Nosotros qué sabemos hacer hasta ahora? Y ver si es discontinuo. Bien. Ahora vamos a hacer ejercicios donde va a ser continua, pero posiblemente presente punto anguloso. ¿Cómo vamos a descubrir eso analíticamente? Bien. Lo voy a hacer directamente ya con un ejemplo. No lo copien todavía, quiero ver si esto me va a quedar continua y no diferenciable. Pendiente 2, pendiente 3, no va a quedar diferenciable, a ver si es continua. Sí, los dos límites me dan 2, perfecto. Vamos a suponer que les dan esta función. Y me dicen, analice si la siguiente función es diferenciable en todo su dominio. Yo no pruebo en los infinitos valores. Busco los valores donde pueda llegar a ser no diferenciable. ¿Dónde va a ser eso? Primero, donde sea discontinua. ¿Dónde puede ser discontinua? Solamente en 1. Entonces, vamos a analizar la continuidad en 1. Calculamos límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Por izquierda, ¿cuál tengo que tomar? La que dice menor. La x cuadrado más 1. Reemplazo la x con 1. 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Buscamos el límite por derecha. Límite cuando x tiende a 1 por derecha. Tengo que tomar este tramo porque es el que dice mayor que 1. 3x menos 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Perfecto, los límites son iguales. Existe el límite. Vamos a ver si existe la imagen. Vamos a buscar la función evaluada en 1. ¿Hay algún tramo que diga igual a 1? Sí, este de arriba dice igual a 1. Entonces, acá voy a reemplazar con 1. 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Perfecto, como el límite es 2, la imagen es 2, los dos son iguales, la función es continua. Perfecto, ahora, ¿cómo vamos a analizar si es diferenciable o no? Para eso lo que voy a hacer es graficarla. Bien, yo acá la voy a graficar para mostrarles lo que quiero buscar y después lo hacemos. Bien. Voy a graficar primero 3x menos 1. ¿Cómo se grafica esa función? Me paro acá en el menos 1, pendiente 3. Subo 3, 1, 2, 3, me muevo 1 a la derecha. Sería esta recta. Y nos dice que toma esta forma solamente para valores mayores que 1. O sea, de acá para la derecha solamente. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que está a la izquierda lo borro. No me sirve. Esa sería la gráfica de 3x menos 1. Vamos a graficar la otra función. X al cuadrado más 1.
Sería la gráfica de x al cuadrado que pasa por acá y por acá, pero desplazada una unidad hacia arriba. Entonces va a pasar en 1, cuando x vale 1 me va a dar altura 2, cuando x vale menos 1 también me va a dar altura 2, cuando x vale 2, 2 al cuadrado 4 más 1 5, 3, 4, 5 pasaría por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la función? Algo así, a ver si no me quedó media fea. Bueno, más o menos así. A ver, vamos a cambiarlo un poquito. Tiene que tener pendiente 2, esto tiene que tener pendiente 3. Bueno, más o menos. No importa. Quería que me quede más exacta, pero me falló un poco. ¿Qué es lo que vamos a tener que analizar? Eso en verdad queda algo así más o menos. Pero yo lo que quiero ver es si acá lo exagero un poco para que se note, ¿eh? Yo quiero saber si acá de golpe aumentó la pendiente o fue un cambio que no se nota, que la pendiente con la que llega y con la que sigue es igual. Imagínense que ustedes están viendo un mapa de arriba y la ruta viene así y de golpe hace así. Acá se nota que hay un cambio de pendiente. Bueno, acá, por cómo la grafiqué yo, no se nota tanto. Bien, a ver, vamos a hacerlo más así. Pero capaz que sí hay un cambio notorio. Por más pequeño que sea el cambio, ya, si cambia, no es diferenciable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros para ver si la función es diferenciable o no en ese punto? Nosotros lo que vamos a tener que hacer es, ¿cómo veíamos la pendiente? Con la derivada. Esto que voy a hacer ahora está mal, no lo tienen que hacer así en la prueba. Pero se los nombro para que podamos hacerlo y después les explico, o sea, para que entiendan el por qué y después vemos cómo sería en realidad. Nosotros lo que vamos a hacer es, con esta función, ¿cómo encontramos la pendiente de la recta tangente? Derivándola. Entonces yo a esta función la derivo, me quedaría 2x. Como yo quiero calcular la pendiente cuando x vale 1, reemplazo la x con 1. 2 por 1 me queda 2. ¿Qué significa? Que de esta cuadrática, la inclinación con la que termina la cuadrática es 2. Si yo trazo la recta tangente, el cambio en y es el doble que el cambio en x. Ahora, ¿qué pasa con la lineal? La lineal tiene pendiente 3. Si yo derivo 3x menos 1, la derivada de 3x menos 1 me da 3. Entonces, una pendiente es 2, la otra pendiente es 3. No son iguales. ¿Qué significa que no son iguales? Que no va a ser diferenciable. Esa función no se podría derivar, en verdad, para x igual a 1. ¿Dónde está el problema acá? El problema es que para determinar si es diferenciable o no, yo derivé. ¿Bien? Y yo no puedo derivar, porque en verdad no sé si es derivable o no. Eso es lo que está mal. Nosotros, en vez de derivar, ¿cómo vamos a tener que buscar la pendiente? Usando la tasa instantánea, ¿bien? La variación instantánea, que es la derivada por definición. Pero no podemos usar reglas de derivada. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Como resolvieron los ejercicios en la 11.3, hacer derivada por definición de esta función y de esta función. Que van a llegar a lo mismo, van a llegar a 2 y a 3. ¿Bien? Pero deberían hacerlo por definición. Este es el único ejercicio donde ustedes van a hacer derivadas por definición. Pero se entiende el por qué lo hacemos. Tenemos que ver pendiente por izquierda y pendiente por derecha. Me van a dar de un lado 2x, cuando reemplazamos la x con 1 nos da 2, y del otro lado directamente nos da 3. Pero no lo podemos hacer por regla. Bien, ¿por qué no lo podíamos hacer con regla? ¿Cuál era el problema? Perdón que doy un ejemplo muy tonto, pero es el mismo que les di hoy a la mañana. Imagínense que descubro cómo viajar en el tiempo y les digo, bueno, para viajar en el tiempo necesito primero ir al pasado y traer tal material que ya no existe y con eso me armo la máquina. Pero si para armarme la máquina necesito viajar al pasado, ya no lo puedo hacer. ¿Bien? Ese es el problema. Acá pasa lo mismo. Yo no puedo usar las reglas de derivada para demostrar a ver si es derivable o no. Tenemos que buscar la variación instantánea.
Este va a ser el único tipo de ejercicios donde ustedes van a tener que derivar por definición. Cuando les digan analizar si una función es diferenciable o no en un punto y ustedes quieran ver si existe o no un punto anguloso. Siempre que nos pregunten si es diferenciable, tenemos que hacer todo eso. No. ¿Por qué? Porque capaz que los límites ya te daban distintos. Si los límites dan distintos, ya no es diferenciable. O sea, esto, en el caso que vos quieras ver si existe punto anguloso, sería. Pero capaz que presenta tangente vertical o es discontinua. Podrían pasar los otros dos casos. Claro. O sea que siempre que nos den igual los límites, la imagen y no haya asíntota, y tenemos que hacer esto. Sí. Está. Igual es muy normal que esto se lo tomen gráficamente también. Ustedes les van a dar una gráfica y le dicen, bueno, indicar para qué valores de X la función no es diferenciable. Pregunten todo lo que quieran de este bloque y voy a hacer el bloque 12, a ver cómo estamos de tiempo. Quiero hacer algunos ejercicios. Ah, bueno, no estamos tan mal. Sergio, ¿podrías resolver ese ejercicio pero con variación instantánea? ¿Cómo, perdón? Si podrías resolver ese ejercicio pero con variación instantánea. ¿Este? Sí, con la definición sería. Lo hago muy rapidito, pero a ver, es lo mismo que estaban haciendo en la 11.3. Acá, ¿qué hacen? Ponen f evaluada en x más delta x, perdón que lo hago rápido, menos f evaluada en x, todo esto sobre delta x. Lo mismo que hacíamos en la clase anterior. Bien, primero reemplazo la función con x más delta x, eso nos quedaría x más delta x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más 1. ¿Qué pasaba acá? Si yo reemplazaba el delta x con 0, me quedaba una indeterminación, no podíamos resolverlo así directamente, teníamos que desarrollar todo el numerador. Me quedaba x al cuadrado más 2 delta x, el doble del primero por el segundo, por x, más delta x al cuadrado, más 1. Este me cambiaba los signos de adentro, menos x al cuadrado menos 1, dividido delta x. ¿Bien? ¿Qué pasaba acá? Siempre se me cancelaban todos los que no tenían delta x. Entonces, todo lo que me quedaba sí o sí tenía delta x. Sacábamos factor común delta x. ¿Para qué? Para simplificarlo. Y ahí ya eliminamos la indeterminación. Una vez que eliminamos la indeterminación, reemplazamos delta x con 0, nos queda 2 por x más 0, 2x. El otro, ¿cómo hacemos el otro? Límite cuando delta x tiende a 0 de 3x más 1. Primero reemplazo donde dice x con x más delta x. 3 por x más delta x menos 1, perdón. Menos. Acá pongo solamente con x. 3x menos 1. ¿Qué hacíamos acá? Desarrollo. Límite cuando delta x tiende a 0 de 3x más 3 delta x menos 1 menos 3x, me cambia los signos de adentro, más 1. ¿Qué pasaba acá? Esto se me cancela con esto, este se me cancela con este, y todo lo que queda tiene delta x, entonces voy a poder simplificar los delta x. Este límite nos da directamente 3. Bien. Por eso es muy importante, chicos, que de clase a clase vayan haciendo los ejercicios. Fíjense que acá ya estamos dando como que ya saben hacer todo lo de la unidad 11. Sí o sí, tienen que ir viendo porque cada unidad necesitamos lo de los bloques anteriores. Dejo un segundo por si estás copiando y vamos a empezar la unidad 12.
En la unidad 11 habíamos visto poquitas reglas de derivación, las voy a ir anotando acá mientras ya me corro, sé que lo estoy tapando, pero ya me corro. Esto habíamos visto en la 11.4, estas 3 reglas. Habíamos visto también 2 propiedades que me decían que si tenía una suma podía distribuir, si había una constante adelante multiplicando, la podíamos sacar afuera también. Pero ahora en la unidad 12 vamos a aprender más reglas. Regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena. Bien, dejo un segundo más por si están copiando. Borro esto. ¿Qué reglas aprendemos en la unidad 12? Primero, regla de producto. ¿Qué es la regla de producto? Si yo tengo una función que la puedo representar como la multiplicación de 2 funciones separadas, o sea, como f de x por g de x, ¿bien? Si yo quiero derivar toda esta expresión, la regla me dice que esa derivada me va a quedar y acá. Nosotros vamos a poner multiplicando las 2 funciones, pero derivando una. ¿Cuál de las dos? Cualquiera. Yo voy a derivar siempre f primero. En el libro va a aparecer derivada primero g, pero ¿por qué yo derivo primero f? Para que me quede exactamente igual que la regla de cociente, en el orden, digamos. Primero derivo f y después derivo g. Si ustedes quieren primero derivar g y después f, da exactamente lo mismo. ¿Alguien no vio nunca esto? Yo para saber qué tan rápido ir. No sé si está recuperando la clase alguno de los que está cursando la materia y esto no lo vio nunca. Me avisan nomás. Supongamos que tenemos una división ahora. Esto era la regla de cociente. Bien. Regla de cociente. ¿Qué me decía la regla de cociente? Si yo tengo una división de 2 funciones, derivamos el numerador, lo multiplicamos por el denominador sin derivar, pero ahora esto lo poníamos restando. Bien, y ahora al revés, acá. Acá sí importa el orden. Acá primero se deriva el numerador y después el denominador. En este sí importa el orden. Esto que nos quedó parecido a esto, le agregamos un denominador y ponemos el denominador al cuadrado. Bien. Los que hicieron los ejercicios, en los ejercicios de la 11.4 ya estaban aplicando estas reglas. Estaría mal eso, pero bueno, no pasa nada. Ustedes en la prueba van a poder usar todas estas reglas. No es que tienen que hacerlo como lo hacían en la 11.4 sí o sí. Bueno, creo que todo esto de reglas de derivadas a la mayoría le va a parecer muy fácil si ya lo vieron. Voy a hacer ejemplos directamente de la 12.3. Así ya mezclamos todo. Funciones logarítmicas, exponenciales, regla de la cadena. Bien, producto. Estos dos eran las reglas que aprendíamos en el bloque 12.1. ¿Qué más? 12.2. ¿Qué veíamos en la 12.2? La regla de la cadena. ¿Qué era la regla de la cadena? La regla de la cadena, una regla que me servía para derivar funciones compuestas. Funciones compuestas eran lo que en matemática como lenguaje veíamos como f o g o f. ¿Esto qué significaba? Que venía f evaluada en g. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, como regla se ve medio feo, pero voy a marcarlo así. Si yo querría derivar esto, o sea, derivar todo esto, la regla me dice que primero derivamos la función externa, la función de afuera, dejando evaluada en la de adentro sin derivar, y después a todo esto
lo multiplicamos por la derivada de la función interna. Veamos un ejemplo. 2x más 5 elevado a la 7. ¿Cómo derivo esto? Si me lo tomaban en la 11.4, yo lamentablemente tenía que escribir esto 7 veces, resolver esa multiplicación y después derivar. Ahora, ¿cómo vamos a derivar esto? Yo tengo que reconocer que hay una función interna, vamos a llamarla g, y una función que está por fuera. La que está por fuera sería f de x igual x a la 7. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Yo quiero derivar todo esto. Primero derivamos la función de afuera. Me escribo un 6 acá, perdón. Escribo un 7 acá, y acá se resta 1, me queda un 6. Bien, derivé la función de afuera. ¿Qué más tengo que hacer? Escribirla de adentro acá, normal, así como está escrita. 2x más 5. Puse la función de adentro. Y además a todo esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función interna. Si yo derivo g, me queda 2. ¿Bien? Esa sería la derivada de esa función. Yo no voy a seguir desarrollando. Si quieren, podría mezclar este 7 y distribuirlo con el 2. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que eleven todo esto a la 6. Lo dejan así nada más. Yo lo voy a dejar acá porque lo que quiero es mostrar la regla nada más. No quiero llegar a la mínima expresión. ¿Se acuerdan la regla de la cadena? Ya vamos a practicar todos juntos. ¿Qué pasa si estoy en la prueba, justo me golpeé la cabeza antes de entrar y no me acuerdo las reglas? Las tienen anotadas en el material que les dejan llevar al examen. Les conviene ya ir estudiando, mirando eso, para que cuando lo necesiten en la prueba, sepan dónde buscar. ¿Bien? Porque todas las reglas las tienen anotadas. Bloque 12.3, que vemos en el bloque 12.3 y ahora practicamos todos juntos. En el bloque 12.3 vemos la derivada de funciones logarítmicas y exponenciales. Estoy yendo medio rápido porque creo que esto ya todos más o menos se van a acordar. Ahora vamos a tener que practicar todo, pero si hay alguien que no lo vio nunca, me frena y voy mucho más lento. Partimos. ¿Bien? Derivada de e a la x. ¿Qué particularidad tiene la función e a la x que no la tienen otras funciones? Si yo quiero graficar esa función, e a la 0 da 1, entonces siempre va a cortar al eje y en 1. E a la 1 me da e, ¿bien? Ponemos acá cerca en 2,7. Entonces esta función va a tener una forma más o menos así. Bien, ¿qué particularidad? Esto a ver si lo voy a hacer un poquito más horizontal. Creo que quedó igual, no sé. ¿Qué particularidad tiene esta función que no tienen otras funciones? Si yo analizo, por ejemplo, para este punto, donde i vale 1, si yo trazo la recta tangente y le busco la pendiente, vemos que el cambio en y es exactamente igual al cambio en x. Entonces, cuando yo quiera encontrar la pendiente de esa recta, me va a dar 1. ¿Bien? Cuando la altura es 1, la pendiente es 1. Veamos qué pasa acá. Cuando la altura es 3, si yo trazo la recta tangente, vemos que el cambio en y es el triple que el cambio en x. ¿Qué significa? Que la pendiente es 3. Si yo miro, por ejemplo, acá, donde la altura es 1/2, a ver, lo hago con otro color para que no se mezcle con ese triangulito que... Si yo acá trazo la recta tangente y le calculo la pendiente, vemos que el cambio en x es el doble que el cambio en y. Entonces la pendiente va a ser 1/2, 1/2. Bien, para cada punto, acá, para i igual 2, si yo trazo la recta tangente, vemos que el cambio en y es el doble que el cambio en x, la pendiente es 2. Para cada punto, la imagen coincide exactamente con el límite, con la pendiente de la recta tangente. ¿Qué significa? Que la derivada de la función es igual a la función. ¿Cómo encuentro la imagen? Reemplazando la x en la función original. ¿Cómo encuentro la pendiente? Reemplazando la x en la derivada. Y las dos tienen que dar lo mismo. Bien, si prestan atención a esto, por ejemplo, esta función es siempre creciente, nunca va hacia abajo, siempre va hacia arriba.
Si miramos la imagen está siempre arriba del eje X. Es siempre una imagen positiva también. Bien, esto se lo estoy contando nomás para que vean. No es que el que inventó la función dijo, voy a hacer que la derivada sea igual y listo. Tiene su razón. Ahora, ¿esa es la única función exponencial que existe? No. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene que pasar para que una función la consideremos exponencial? Que tengamos la x en el exponente. ¿Bien? Ahora, puede ser que la base no sea la e, que sea cualquier otro número. Por ejemplo, 2 a la x. ¿Bien? ¿Cómo derivamos 2 a la x? Si me cambiaron la base, no es más la e, vamos a representarla como a. La a puede ser cualquier número que no sea la e, ¿no? Derivada de a elevado a la x va a ser, primero, por ser exponencial, exactamente igual, pero tenemos que aplicar un cambio de base. ¿Cómo se hace el cambio de base? Multiplicando por logaritmo natural de a. ¿Bien? Siempre por logaritmo natural de la base que tengamos. Entonces, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, la derivada de 2 a la x? 2 a la x por logaritmo natural de 2. Bien, solamente es eso, agregar eso. ¿Qué pasa si estoy en la prueba y no me lo acuerdo? Lo miro en el material, está escrito así. Sergio, Sí. ahí no sería a igual a la x. No, con e. ¿Y por qué Perdón. cuando es 2? Perdón. Sí. Gracias. Ah, no. Les va a quedar siempre lo mismo, lo que tenían y se agrega el logaritmo. Gracias. ¿Qué otra cosa me pueden cambiar? En vez de cambiarme la base, cambiarme el exponente. ¿Bien? ¿Cómo quedaría si me cambian el exponente? Por ejemplo, e elevado a la, y acá en vez de tener la x sola me dice 3x más 1. Sí, miren, esto es lo que aprendimos hace un ratito que era regla de la cadena. Yo acá tengo una función interna. ¿Bien? ¿Y cómo era la regla de la cadena? A ver, primero, para representar esto de forma general lo vamos a llamar, podría llamarlo f de x, g de x. Yo lo voy a llamar u de x para que ya les quede el nombre para cuando usen integrales. Bien, cuando tengo una función interna, vemos la u, ¿cómo se va a derivar esto? Primero, por ser exponencial, o sea, tengo que derivarlo de afuera. ¿Lo de afuera qué es? E a la x, nada más que acá en vez de tener la x tenemos otra cosa. Por ser exponencial la derivada queda igual. ¿Bien? ¿Y qué me falta acá? Multiplicarlo por la derivada de la función interna, por u'. ¿Bien? Aplicamos regla de la cadena, nada más. Y la última, o sea, esta derivada me quedaría lo mismo por e a la, perdón, por la derivada del exponente que me quedaría 3 nada más. Y lo último que le puede pasar es que le cambien las dos cosas, que le cambien tanto la base como la función interna. ¿Bien? Si me cambian las dos cosas, ¿qué hago? Por ser exponencial queda lo mismo. Como me cambiaron la función interna, vamos a agregar el u', y como me cambiaron la base, agregamos el logaritmo natural de a. Bien, hacemos las dos cosas que habíamos hecho en los casos anteriores. Veamos un ejemplo. Me dicen, encuentre la derivada de 3 elevado a la x cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me quedaría esta derivada? Primero, por ser exponencial me queda lo mismo por, como me cambiaron la base, logaritmo natural de 3, por, como me cambiaron el exponente, multiplico por la derivada del exponente. ¿Bien? Vamos a la práctica. El que ya haya rendido la materia alguna vez, el que antes de ver esto ya decía, yo ya sé derivar, capaz que esta regla ni se la acordaba. Esto tampoco. ¿Por qué? Porque no las van a usar nunca. La van a usar ahora cuando practiquen esto, pero después es muy raro que la usen.
La va a usar capaz el que tenga que hacer la prueba de seguimiento de la unidad 12. Pero después en los exámenes, o cuando hagan práctica, no la van a hacer. ¿Qué pasa si en una prueba me llega a aparecer? Tengo que practicarla ahora para entenderla un poco. Si en la prueba me aparece y no la practiqué hace 2 meses, lo van a ver en el material que les dejan llevar al examen, que tiene todas las reglas anotadas. Pero por eso necesito que vayan mirando ese material para que se familiaricen cómo están escritas todas las reglas y en la prueba, si se pierden, lo encuentren. Ya les pasó hace 2 o 3 turnos que les aparecía 2 elevado a algo, creo que era con base 2, y no se acordaban cómo derivarlo. ¿Bien? Lo tienen anotado en el material que les dejan llevar al examen. Es una página nomás lo de derivada, así que tampoco se pueden perder mucho. En la hojita les va a aparecer esta regla y esta regla nada más. Pero esta de abajo es aplicar regla de la cadena nada más. Es agregar esto. Voy a hacer una línea acá y al lado voy a trabajar con las funciones logarítmicas, que van a ser muy similares. Bien. Partimos como regla que logaritmo natural de x, la derivada me queda 1 sobre x. Ahora, a partir de esto, ¿bien? ¿Qué puede pasar? ¿Qué era logaritmo natural primero? Logaritmo natural es ln, es un logaritmo cualquiera, pero que la base es el número e. ¿Bien? Cuando la base es el número e, ni se anota la e, sino que se pone ln. ¿Bien? Repasemos un poquito más de logaritmo. Si no había nada escrito, es que la base era un 10. Y para cualquier otro número había que escribirlo. 2, 5, 7. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede pasar acá en un logaritmo? Que me cambien la base, por ejemplo. Que en vez de tener logaritmo natural, tenga logaritmo en base 2 de x. Entonces, ¿cómo vamos a derivar esto? Primero, logaritmo en base a de x. Pongo a para poder representar cualquier número, ¿no? Si quiero derivar una función logarítmica, me va a quedar 1 sobre x por ser logarítmica, y después, como me cambiaron la base, fíjense lo que hacíamos. En las exponenciales multiplicábamos por logaritmo natural de a. Bueno, acá dividimos por logaritmo natural de a. Bien, entonces, ¿cómo sería la derivada de esta función? 1 sobre x por 1 sobre logaritmo natural de 2. ¿Qué otra cosa puede pasar? En vez de cambiarme la base, me cambian la función interna. ¿Cómo vamos a derivar eso? Con regla de la cadena. Me piden, encuentre la derivada de logaritmo natural de u. ¿Cómo me queda esa derivada? Primero, ser logarítmica 1 sobre u, y después, por regla de la cadena, por la derivada de u. Y la última combinación, que me cambien las dos cosas. Que me cambien tanto la función interna como la base del logaritmo. Si me cambian las dos cosas, ¿qué tengo que hacer? Las dos cosas. Bien. Ahora vamos a practicar todas estas reglas. Estas ya son las últimas. ¿Cómo derivo esto? Primero, por ser logarítmica, 1 sobre u. Como me cambiaron la base, 1 sobre logaritmo natural de la base que tenemos. Y como me cambiaron la función interna, regla de la cadena, multiplico por la derivada de la función interna. Bien. Pregunten lo que necesiten. Ahora vamos a practicar todo esto. Quiero ver cómo estamos de tiempo. Mientras voy enchufando el teléfono, que me lo olvidé de enchufar.
Más de una vez me pasó que me quedé hablando solo porque me olvidé de enchufar. Ahora me quedé con 3% de batería, justo lo llegué a ver. Pero me quedo hablando solo y puede pasar un buen rato hasta que me dé cuenta. Borro todo. Explico rapidito el bloque 12.4. No les enseña nada nuevo, no se preocupen. Solamente habla de la existencia de derivadas de orden superior. ¿Qué significa eso? Y ya hacemos ejercicio de todo esto. Supongamos que vamos a notar una función fácil. X a la quinta. Tengo esta función. Esto es f de x. Nosotros podemos derivar esta función. ¿Qué me quedaría la derivada? Me quedaría 5x a la cuarta. ¿Bien? Lo que me dice el bloque 12.4 es que esta derivada vuelve a ser una función. Yo a esto lo puedo graficar. Yo a esto lo voy a poder volver a derivar. Cuando lo vuelva a derivar, me va a quedar la segunda derivada de la función. Bajo 4 por 5, 20, x al cubo. Y a esto yo lo puedo volver a derivar y así seguir derivando. Bien, esas son derivadas de orden superior. Nosotros en esta matemática, porque va a tener significado tanto económico como gráfico, vamos a usar solamente hasta la segunda derivada. Ya en el próximo bloque vamos a ver que la primera derivada me indica la pendiente de la recta tangente, la segunda derivada me habla sobre la concavidad, vamos a ver qué significa económicamente. ¿Bien? Pero el resto, si seguir derivando no va a tener sentido para esta matemática. Pero sepan que existen las derivadas. Otra notación para esto podría ser derivada de la función con respecto a x. La segunda derivada, fíjense cómo se va a escribir. O sea, esto va a ser similar, pero acá va a haber un 2 en la x y acá en la d. ¿Por qué abajo va en la x? Porque necesito distinguir con respecto a qué variable se deriva. Va a pasar en la unidad 17, esto lo nombro para el que ya la vio entera la materia alguna vez, que en la unidad 17, bueno, esto se va a escribir un poquito más inclinadito, pero ustedes van a tener que distinguir que derivan primero con x, después derivan con y. Bueno, acá lo noté al revés, primero con y, después con x. En esta unidad, a veces van a derivar con una variable, a veces con otra, entonces es necesario que se entienda con qué variable está. Si yo hubiese puesto el 2 en la d, no se va a distinguir si derivé las dos veces con x o cambié de variables. Arriba va siempre en la d y abajo va acompañando la variable. La tercera derivada sería derivada tercera de la función con respecto a x las 3 veces. Bien. La 12.4 solamente habla de esto. Le va a dar ejercicio y le va a decir, tomá, derivalo 3 veces. Derivalo 4 veces. Bien. Vamos a hacer práctica complicada ahora. Vamos a la 12.3. Pregunten todo lo que quieran preguntar. Voy a ir abriendo su libro. No vamos a llegar a terminar la parte de tasas relacionadas, pero me lo anoté en el pizarrón para la próxima clase arrancar con eso directamente. Se nos alargó mucho la parte de continuidad. Pero bueno, es algo importante, prefiero que se alargue y tener que agregar más clases a que les queden dudas de algo. ¿Bien? Vamos a probar algunos. A ver. Voy a elegir los que menos me gusten. Vamos en orden. Vamos a empezar con el 24 primero, así solamente usamos pocas reglas. 24 me pide logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de x. El 37, o bueno, antes del 30, así uso una regla de la cadena, raíz cuadrada de logaritmo natural de x. 34, así usamos una regla del producto también. X cuadrado por logaritmo natural de x. Y ahora algunos bien feos. 51. Pero antes de eso, el 43. 43 y 51. Si tienen algunos más que quieran que veamos, también lo agrego. Estos son los que vamos a ver
Sí o sí. Si quieren algo más, me avisan. Igual dije 51. Bien, vamos a empezar. Primero, 24. Hay una multiplicación. ¿Cómo vamos a derivar esto? Regla del producto. ¿Cómo era la derivada del producto? Igual acá podría hacerlo sin regla del producto. Pero lo voy a hacer con regla del producto. ¿Por qué podría hacerlo sin regla del producto? Porque el logaritmo natural de 3, en verdad acá no hay x. Esto es una constante. Miren, yo si esto lo hago en calculadora, no lo sé de memoria, pero ¿qué le daría? 1,09, no sé. Ahí, Sergio, quedaría 1 sobre X, nomás, de la derivada del 1 logaritmo. sobre x por logaritmo natural de 3. Y O como sea es una que, constante, no quedaría pero está 0. multiplicando. Por ejemplo, la derivada de 2 logaritmo natural de x sería, sacamos la constante afuera, como aprendimos la 11.4, Ujú, y derivo el logaritmo natural de x. Entonces me queda 2 por 1 1 sobre x. sobre X. Es distinto cuando hay una constante sumando. Si la constante está sumando, sí desaparece. Pero si está multiplicando, queda. Ah, claro. Bien. Entonces, esta constante está multiplicando. Me queda ahí. Y derivo 1 sobre x, me queda así. Perdón, derivo el logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si yo lo hacía con regla del producto? La derivada del primero, logaritmo natural de 3, como es constante, la derivada me queda 0. 0 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tenemos lo mismo, porque 0 por logaritmo natural de x desaparece. Bien, llegamos a esto mismo. Bien, vamos con el 30. Eso lo voy a escribir como logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. ¿Bien? Como tengo una función interna, yo tengo raíz cuadrada de x, pero que acá adentro tiene logaritmo natural de x, tengo que hacer regla de la cadena. Tengo una función dentro de otra, sí o sí regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Primero derivo la función de afuera. Bajaría el 1 medio y acá me queda menos 1 medio. La función de adentro la dejamos igual como está y a todo esto lo multiplicamos por la derivada de la función interna. ¿Bien? Después, si quieren, juntan este 2 con esta x. Esto, como está en exponente negativo, lo escriben abajo en positivo. No hay problema. Vamos con el 34. Ahora sí o sí tengo que usar regla del producto. 34. ¿Cómo quedaría la derivada? La derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más, ahora al revés, el primero sin derivar por la derivada del segundo término. ¿Podemos simplificar? Sí, podría tachar una x acá con una x. ¿Qué me quedaría eso? 2x por logaritmo natural de x más x. ¿Qué más puedo hacer? Esto tiene una x acá multiplicando, esto también, sacamos factor común. ¿Es necesario hacer todo esto? Por ahora no. ¿Cuándo va a ser necesario? En el bloque 13, cuando a mí me digan encontrar el máximo de esta función. Entonces yo tengo que ver para qué valores de x la derivada se hace 0. Ahí voy a tener que hacer esto sí o sí. Así que factorizar tiene que saber sí o sí. Vamos con el 43. Bueno, 43 y 51 ya voy a tener que aplicar varias reglas, así que acá van a tener que prestar atención. Borro esto. $43. Logaritmo natural de x más 1 dividido x más 1. ¿Bien? Quiero derivar esto. ¿Qué hay? Hay un logaritmo y una división. Si yo miro el logaritmo solamente afecta a esto, no agarra toda la función.
¿Qué es lo que está agarrando a toda la función? Esta división. La separa al medio. ¿Bien? Entonces tengo que empezar usando regla de cociente. Regla de cociente, ¿cómo era? Lo anoto así como borrador nomás. Tengo f, tengo g, ni le pongo la x. La derivada de esto me quedaría la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo se derivaría f y cómo se derivaría g? ¿Cómo se deriva lo de arriba? Tengo una función interna, tengo que usar regla de la cadena. Entonces, la derivada de la de arriba me va a quedar, primero, por ser logarítmica, 1 sobre u. Y por regla de la cadena, por 1. Porque la derivada de la función interna es 1. El 1 no es necesario ponerlo porque multiplicar por 1 me queda lo mismo. Perfecto. ¿Cómo me quedaría la derivada de g? Que la voy a usar acá. La derivada de g me queda 1 nomás. Bien, tampoco va a ser necesario anotarlo. Pero bueno, ahora que ya conozco la derivada de f, la derivada de g, y ya sé cuánto valen f y g, acomodo la regla del cociente. Me queda la derivada de f, que sería 1 sobre x más 1 por g sin derivar, que es x más 1. Bien, y fíjense, acá voy a poder simplificar después. Menos, acá, f sin derivar, logaritmo natural de x más 1, por la derivada de g, que me dio 1. Todo esto dividido g al cuadrado. De x más 1 al cuadrado. Ahora podemos desarrollar un poco. ¿Qué puedo hacer? Simplifico este 1 con ese x más 1 con el x más 1 y me queda 1 menos logaritmo natural de x más 1 dividido x más 1 al cuadrado. ¿Puedo tachar este 1 que está sumando con este que está? ¿Va a quedar restando? No. Porque esto está dentro del logaritmo. No lo podemos sacar de ahí. Bien, termina ahí. Sergio, y tampoco se puede simplificar un paréntesis porque está con el logaritmo. Exacto. No van a poder simplificar más nada. Bien, borro ese, borro lo de abajo y vamos a hacer el 51. En el 51 me pasa al revés que en el 43. En el 51, la división agarra solamente a esta parte de adentro, pero lo que está afectando a toda la función es el logaritmo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo derivamos esa función? Primero la voy a reescribir. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 sobre x más 1. Bueno, yo para hacerlo más fácil siempre reemplazo, digo, bueno, a esto le voy a llamar f, a esto lo llamo g. Entonces, voy a hacerlo en un borrador primero. Logaritmo natural de f dividido g. Bien. Tengo que hacer regla de la cadena, porque tengo una función dentro de otra. Entonces, ¿cómo sería toda esta derivada? Primero, 1 sobre u. Me quedaría 1 sobre f sobre g. ¿Y cómo va a quedar esto? 1 dividido esto, lo hago acá en un borrador. 1 dividido f sobre g es lo mismo que decir 1 dividido f sobre g o 1 sobre 1 dividido f sobre g y se multiplicaba cruzado. 1 por g arriba, 1 por f abajo. Entonces, directamente es lo mismo que dar vuelta a la expresión. En vez de poner 1 dividido f sobre g, pongo g sobre f. Ejemplo numérico. 1 dividido 2 tercios, a ustedes les va a quedar 3 medios. Bien. Si no, no pasa nada, lo anotan así y listo. Pero acá lo voy a anotar como g sobre f. Perfecto, acá, repito, entonces, ¿cómo se derivaba la función logarítmica? Me quedaba 1 sobre u, que eso sería g sobre f, y eso multiplicado por la derivada de la función interna. Como mi función interna es una división, ¿qué tengo que hacer acá? Regla del cociente. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Puedo hacer algo más acá? Sí. Acá hay una g, acá hay 2g, puedo tachar una con una.
y ahí termina. Entonces, ¿cómo termina quedando esta derivada? Derivada de f por g menos f por derivada de g dividido f por g. Perdón, acá me quedó una g. Ahora, ya sé cuánto vale mi f, cuánto vale mi g, y les calculo las derivadas. ¿Cómo me quedaría la derivada de f? La derivada del numerador es 2x. ¿Cómo me queda la derivada del denominador? 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de toda esta expresión? Fíjense que es más fácil simplificar así cuando tengo letras que cuando escribo toda la función. Entonces, por eso yo lo hago así rápido en un borrador primero y después lo escribo entero. ¿Cómo me quedaría esta función entonces? Arriba, derivada de f por g sin derivar menos f, que sería x al cuadrado más 1, por la derivada de g, que es 1, ni lo anoto, dividido f por g. Dividido x más 1, perdón, el primero era x al cuadrado, igual no importa el orden, más, por x más 1. ¿Bien? Termina ahí. Y podríamos intentar desarrollar el numerador. ¿Por qué lo Ese desarrollo? x más 1 que pusiste último, ¿no es al cuadrado? No, en verdad estaba al cuadrado, pero ¿qué hice? Simplifiqué uno de estos dos con este que estaba acá arriba. Ah, claro. ¿Ya? Podría desarrollar el numerador, ¿por qué? Porque hay dos términos. ¿Eh? Si lo desarrollo nos quedarían 2x al cubo, al cuadrado, perdón, más 2x menos x cuadrado menos 1. ¿Bien? Arriba, 2x cuadrado menos x cuadrado, me queda una sola x al cuadrado. Entonces me queda eso. X al cuadrado más 2x menos 1 dividido x al cuadrado más 1 por x más 1. ¿Puedo hacer algo más acá? Y no. Esto acá no tiene raíces naturales. Entonces no voy a poder simplificar nada. Ya queda ahí. Si lo dejaban así ya está bien también, pero hicimos esto por las dudas, por si se podría seguir simplificando. Bien, esta regla, capaz que ustedes dicen, no, sí, yo me súper acuerdo de cómo derivar. Bueno, pero practiquen por las dudas. Esto acá, el logaritmo natural de 3, tienen que acordarse que es constante, una constante se está multiplicando, queda. Si está sumando, sí, la eliminamos. Por más que se acuerden todo, practiquen un poquito, aunque sea. Bien, a los que me mandaron ejercicios, yo ahora les voy a pasar los ejercicios de esto y en algún momento, a los que todavía no terminé de corregirlos, porque me iban mandando más tarde también, en algún momento se los voy a corregir. Pero mándenos. Bien, pregunten todo lo que necesiten de esta unidad. Dale, perfecto. ¿Por qué eran iguales? Esta g valía x más 1 y acá abajo tenía g al cuadrado, entonces tenía x más 1 al cuadrado. Porque como acá yo tengo logaritmo natural de una función, la derivada de esto nos quedaba 1 sobre u por la derivada de la función. Entonces, 1 sobre u era esto, g sobre f. Y la derivada de la función interna era acá la regla del cociente. Pero entre medio estaban multiplicadas. No sé si se llega a ver ahí. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Pero por eso les puse los dos, para que vean la diferencia. En este caso la división sí agarra a todo. En este caso no, la derivada
es parte de la función interna. Por eso empezamos derivando el logaritmo. Bien. Fíjense si hay alguno más que quieran que haga de este bloque o pregunten lo que necesiten de esta unidad. Sergio, ahora podríamos hacer el del examen que habían dicho antes, que ¿Lo era de tienen ahí a mano? continuabilidad. Yo no lo tengo, pero creo que alguien había dicho que lo tenía. Sí, yo lo tengo, por la duda. Vale. Ahí lo busco. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo de estas reglas por las dudas? Sergio, yo de las reglas no, te iba a preguntar si los ejercicios los iba a mandar otra vez por el grupo. Sí, voy a mandar por el grupo porque Ujú. son, si no me voy a olvidar de escribir alguno. Directamente se lo mando todo, el que quiera hacerlo hace, el que no lo quiera hacer no lo hace, no son obligatorios. Yo porque no terminé todavía lo de las 11, los voy haciendo de a poquito. Me he echado con los sugeridos así, pero no los terminé y como no Bueno, sabía si los iba a mandar o le ibas a mandar solo a los chicos que ya te habían enviado. yo lo voy a mandar al grupo, el que lo quiere mandar lo manda, el que no, no pasa nada. Dale. Sí, acá lo tengo. No sé si era el de la función por tramo, ¿no? El que estaban hablando. No lo sé. Era como un problema de costo, me parece que era así, función por tramo. Igual costo inventé yo, no sé si era, no me acuerdo. Sí, sí, pero creo que era eso. Sí, dice, un fabricante puede producir como máximo 1800 unidades semanales de su producto. Bien, máximo 1800 significa que la producción, o sea, X es menor o igual a 1800. No puede pasar los 1800. Obtiene una utilidad de $20 por la venta de cada artículo. Que Utilidad, elabora... Vamos a hacer 20, vamos a anotarlo así, 20 por artículo. Uy. Bien. Sí, vos si querés leerlo de corrido, yo voy a ir copiando. Bueno, que elabora si se producen y venden hasta 800 unidades a la semana. La utilidad de cada artículo disminuye 2 centavos por cada unidad superior a las 800 producidas y vendidas. A. Si se produce X artículos a la semana, exprese el monto de las utilidades semanales para el fabricante como función por tramo de X. B. Pruebe que la función hallada es continua en 800. Y C. Calcule la cantidad de artículos a fabricar y vender por semana para lograr la máxima utilidad y la utilidad máxima. Eso era el ejercicio. Bien. Bueno, entonces, se producen como máximo 1800. Por cada artículo que se venda, siempre y cuando se vendan menos de 800, o sea, menor o igual a 800, nos da 20 pesos por artículo de utilidad. Entonces, ¿cómo va a ser la función de utilidad? 20x, 20 por x, si x ¿bien? Es menor o igual a 800. ¿Hasta acá estamos? No es, lo aclaro por las dudas, nunca podemos producir unidades negativas. Entonces vamos a poner así, mayor o igual a 0, menor o igual a 800. ¿bien? Porque no puedo producir negativas. Perfecto. Después nos dice, por cada unidad que supere las 800, disminuye 2 centavos la utilidad. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a representar eso? ¿Cómo sería la utilidad de esto? Igual esto tendría que verlo anotado para ver cómo... ¿Querés leerme esta partecita de vuelta? Para ver si lo anoto aquí o no. Sí, dice, la utilidad de cada artículo disminuye 2 centavos por cada unidad superior a las 800 producidas y vendidas. Bien. Entonces, en vez de ser 20 pesos por cada unidad, en este caso nos quedarían 19,98. Estos eran 20 pesos, ¿no? Sí. O dólares. Bien. Perdón, esto vamos a ponerlo así. Sergio, ahí no podría ser 20x por... No.
Ahora lo vamos a armar. Sí, porque se me fue la que te iba a preguntar. Piensen así. Vamos a suponer que produce 1000 unidades. Bien. Las primeras 800, vamos a suponer, X igual a 1000. Planteemos esto primero. Las primeras 800 me dan 20 pesos cada una. El resto me da 19,98. Ahora, si yo tengo un 1000, ¿cómo voy a representar que las primeras 800 me dan una utilidad de 20? Bueno, si yo ya estoy planteando que esta función va a ser para X que son mayores que 800, porque esto no lo voy a usar para X menores que 800. Este tramo de la función va a ser cuando X es sí o sí mayor que 800. Entonces esto ya me va a dar un número fijo la utilidad. Las primeras 800 me van a salir 20 pesos cada una. Entonces hago 800 por 20 me da 16.000. Yo ya sé que por las primeras 800 unidades voy a ganar 16.000 pesos o dólares, no recuerdo qué. Eso ya es fijo. Ahora, por cada unidad que superen las 800, voy a ganar esto. ¿Cuántas unidades superan acá los 800? 1000. O sea, 1800. 200, claro. Si son 1000 unidades, hay Pero son 200 más. 1800. ¿Cómo, perdón? Son 1800. Ah, no era 800, era 1800. No, ahí eran 1800 máximo semanales. Después Ah, decía bien, que bien. si se producían hasta 800 Bien. unidades, era eso. Este 1000 lo puse por poner un número cualquiera. Bien, si son 1000, me estoy pasando por 200. Si yo les digo 1300, ¿por cuántas me estoy pasando? ¿500? Por 500. ¿Qué es lo que están haciendo mentalmente? ¿Cómo están haciendo ese cálculo? Restando. O sea, el Están restando. total menos. Perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser la función? Para las primeras 800 unidades voy a ganar 16.000 y para el resto, ¿cuánto va a ser el resto? X menos 800. Para el resto de las unidades voy a ganar 19,98. Más o menos, ¿se entiende ahí? Sergio, eso es lo mismo que, porque la profesora que hizo la muestra de examen, que era Magdalena, dijo, había puesto algo así como 20, con una X afuera, la cantidad la había puesto afuera y después había restado los 2 centavos, había hecho una cosa así en un paréntesis. Sí, yo tengo la respuesta para duda. Si querés Mira, que te la diga. tendría que verla escrita, tengo que verla escrita. Ujú. Porque esto acá, capaz que podríamos desarrollar y ver cómo queda. Podríamos escribirlo de muchas formas distintas, pero tengo que verlo escrito. Pero Porque capaz que de todas, sí. digamos, estaría bien, como uno lo plantee mientras llegue a lo que No, ellos... depende cómo está escrita la función. Ah, Porque esto hasta podría, te lo cambio de forma, hasta podría ser un problema de sucesiones, en verdad. Por cómo está escrito, hasta podría ser un problema de sucesiones. Que no lo podemos ver todavía no lo saben. claro. Pero si es de la unidad 11, es así nada más. Por eso tengo que verlo escrito. Bien. ¿Qué tendría que pasar para que sea de sucesiones o series? Que, por ejemplo, la unidad 801 sale 19,98. Que la unidad 802 baja 2 centavos más, que sea 19,96. Que la unidad 803 baje 2 centavos más, que sea 19,94. Ahí va a ser un problema de sucesiones. Pero bueno, todavía no lo dimos. Si eso es de la unidad 11, va a ser así. Acá lo subieron en el blog y dice X, paréntesis, 20 menos 0,02
paréntesis, X menos 800. 20x, tiene que decir acá, no 20 solo. 20 por 800, perdón. No, dice X, paréntesis 20 menos 0,02. A ver, lo voy a copiar. X, X, paréntesis 20 menos 0,02, paréntesis. No, ahí queda abierto, digamos, el paréntesis. Todavía no lo cierra. Abre otro, ahí. X menos 800. Y ahí cierra los dos paréntesis. Y el otro también lo cierra. El de la primera X. bien. Entonces, está bajando 2 centavos por cada unidad que supera los 800. O sea, si produce 801 unidades, ¿bien? Sale, la 801 sale 19,98. Si hace 802, sale 19,96. Y va a ser el de todas las unidades. Entonces acá sí va a afectar a todas las unidades que pasen las 800. Y para las primeras 800 también baja la utilidad. Bien, por eso acá pone directamente el X. No es que las primeras 800 directamente salen 20 cada uno, sino que va a tener ese costo para todas las unidades. Sergio, Uh-huh. de ese tipo de problemas, ¿de dónde los podemos sacar para practicar? Hacer los sugeridos del libro. ¿Y qué unidad es esa? ¿La 11 cuánto? ¿11,5? 11.4 podría ser también, 11.5 o antes, capaz que en la parte de matemática, la parte de conocimientos previos. Pero ¿de qué examen es este? Perdón, que no recuerdo. Del último de febrero, del Ajá. 21. Ese, ya no me acuerdo cuál fue. No es del que... del último de febrero, perfecto. Sergio, y después dice, o bien, y pone 36x menos 0,02 x al cuadrado. ¿De dónde saldría el 36x? ¿Hace distributiva? Sí, va desarrollando todo, seguramente queda algo así. Ah, bien. ¿Qué es lo que les propongo que hagamos con todo esto? Igual, antes de hacer ejercicio de exámenes, quiero que primero hagan el sugerido. Pero lo que podemos hacer es el sábado, sé que no van a poder todo, pero nos conectamos con todos los ejercicios de exámenes y hacemos directamente ejercicios de exámenes. ¿Bien? Dale, sí, estaría bueno, Sergio. Ahí lo pasé por las dudas, si no te Perfecto. terminó de cerrar, Genial, genial. así lo puedes leer bien. Y Bien. después, Sergio, da otra consulta. ¿Cuál es la diferencia cuando te pregunta? Porque yo no la había entendido en el examen. Uh-huh. Cuando dice, calcule la cantidad de artículos a fabricar y vender por semana para lograr la máxima utilidad y la utilidad máxima. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Por ejemplo, vamos a suponer que vos tenés que vender 10 unidades, esa sería la cantidad de artículos que tenés que producir para tener la utilidad máxima. ¿Y cuál va a ser la utilidad máxima? Reemplazar el 10 en la función de utilidad. O sea, uno es el valor de X y el otro es el valor de la imagen. Vamos a suponer que la gráfica de tu función de utilidad queda algo así. La primera pregunta es ¿cuántos artículos tenés que producir? Ajá. La segunda es ¿de cuánto te quedó la utilidad máxima? Ah, claro. Bien. Ahí para hallar la máxima utilidad tendríamos que sacar puntos críticos. Sí.
Bueno, ya vamos a llegar a toda esa parte, no llegamos todavía, pero sí. Está. Yo porque eso se me complicó en el examen y como no tenía el examen, no tenía la posibilidad de preguntártelo. Bien, Pero no bien, había entendido bien la diferencia. bien. Pregunten todo lo que tengan de la 12. ¿Qué les diría que practiquen? Y más que nada los que hicimos recién, lo de la 12-3. Yo igual ahora voy a buscar algunos, pero los que quiero que me manden a mí. Pero cuando hagan los sugeridos, intenten hacer más que nada la 12-3 que ya les mezcla todas las reglas. Bien, 12-4 también le va a mezclar un poco. Bien, pregunta, no sé si alguien tiene algo más que quiera ver. Sergio, ¿podríamos hacer un examen tipo el último que tomaron, ponerle entero para... Sí, pero no ahora. Lo No, vamos a no, no, hacer no. Claro, un día, digamos, una tarde que agarremos, un sábado, no sé. para que se den una idea. La idea es terminar ahora en abril los temas, porque los últimos días vamos a hacer todos exámenes, solamente exámenes. Además, yo les voy a tomar un examen a cada uno de ustedes, que no es un examen que necesiten preocuparse tanto, pero lo que vamos a hacer es nos conectamos, o lo hacen presencial, el que quiera, y hacemos un repaso de toda la materia. Lo mismo hicimos en el turno pasado. Te decía, bueno, unidad 11. ¿Sabes esto? ¿Sabes esto otro? Explícame esto. Lo que no saben se lo explico. Lo que saben, genial. Pero por lo menos para que ustedes se den cuenta qué saben y qué no, ya haciendo ejercicios de exámenes. La idea es que practiquen, aunque sea 20 finales antes de rendir. Con eso ya no les tiene que sorprender nada en un examen. Ustedes van a notar que terminan siendo todos iguales los exámenes. Sacando 2 turnos que fueron muy raros porque justo rendía el hijo de Magdalena y no podía participar ella al hacer el examen y justo Viviana estaba de licencia, entonces las 2 profesoras que generalmente hacen el examen no lo podían hacer y lo hicieron otras. Sacando esos 2 turnos, el examen es siempre igual. La idea es que practiquen la mayor cantidad posible de exámenes como para sentirse seguros. Si no se sienten seguros de esta materia, es mejor no rendirla. Yo igual les voy a decir, mirá, te veo bien, no te veo bien. Antes de esta materia es muy normal recursarla, son muchísimas las personas que la recursan. Si lo podemos evitar, mejor. En vez de presentarse en mayo, esperan 4 semanas, no sé cuánto, no, un poco más capaz que hay. 5 semanas y la rinden en junio, de última, si no están seguros. Pero bueno, hasta que no empecemos a hacer exámenes no se van a dar cuenta si están o no para rendir. Pero sí, vamos a hacer muchísimos exámenes, no se preocupen.